Bueno, entonces, buenas noches a todos y todas los que nos acompañan hoy, 22 de noviembre 2021, a esta interesante charla que hace parte de nuestro grupo de estudio ADEPAC. Ahí está entrando ya Carmen. Para ponerlos en contexto, les cuento que siguiendo con una reciente propuesta de los compañeros de discutir lecturas que ellos mismos propusieran, hace un par de sesiones, María Marcela Herrera, que está presente acá, propuso y expuso 2 capítulos del libro El secreto mundo de los dibujos, que tiene como subtítulo Sanar a través del arte, del analista junguiano Greg Ford, y la verdad es que nos tocó, nos movilizó bastante a todos. Ella escogió una serie de dibujos hechos por diferentes pacientes, de diferente sexo, de diferentes edades, había hombres, había mujeres, había niños, con diferentes problemáticas, y fue muy enriquecedor caer en cuenta de la cantidad de información inconsciente que una persona puede transmitir a través de un dibujo, y que un buen terapeuta puede ayudarse de todo ese material para ayudar a sanar las heridas de los pacientes. También fue muy interesante ver la cantidad de proyecciones propias de todos nosotros que hacíamos sobre esos mismos dibujos. Algunas de esas proyecciones que hablan más de quien interpreta que del paciente mismo, que es un tema que nos pone también en guardia a la hora de trabajar con ese material. Fue tan interesante la experiencia que todos queríamos continuar con la temática, y fue nuestro compañero Héctor, nuestro compañero Ever, perdón porque hay algo que yo creo que es de Fernando. Creo que ya les decía que fue tan interesante la experiencia que todos queríamos continuar con la temática, y fue entonces nuestro compañero Ever Londoño quien mencionó que podía averiguar si alguno que trabajara con arteterapia podría colaborarnos. Y efectivamente entonces nos puso en comunicación con nuestro invitado de hoy, con quien tuve el gusto de hablar y que aceptó muy gustoso en tener esta charla sobre los procesos de individuación en arteterapia integrativa y junguiana. Se trata de Miguel Cintas, arteterapeuta junguiano. Él tiene una maestría en arteterapia de la Universidad de Vic, un diplomado de arteterapia de la Universidad de Girona. Entonces, buenas noches y bienvenido, Miguel, a este grupo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Realmente es un tema muy amplio. Bueno, espero, digamos, aportar algunas ideas o algunas bases con las que podamos conversar, y que también podáis indicar algún camino al respecto, digamos, un trayecto que pueda ser de interés para vosotros, y que, bueno, espero que podamos aportar algo también a lo que habéis iniciado sobre este mundo de la, bien, de la creación, de esta relación con el inconsciente. Bueno, todo este tema es realmente muy amplio, entonces espero poner algunas, digamos, algunas cuestiones, algunas bases. Después, si se puede, pues mostrar algún ejemplo también, y que iniciemos algunas ideas y algún conversatorio al respecto. Sí, gracias, Miguel. Y yo pienso que lo primero sería acercarnos un poquito a qué es la arteterapia, que puede ser como una apertura adecuada, ¿no? Muy bien. Sí, lo primero es situarse realmente qué campo trata de cubrir arteterapia, o qué trata de, dónde se posiciona. Y ahí siempre arteterapia se acompaña, no tanto de psicología, o sea, en ninguna maestría de arteterapia realmente se estudia psicología. Va acompañada del psicoanálisis, generalmente, ¿no? Es un poco la base de acompañamiento, y he propuesto la psicología junguiana
porque tiene muchos nexos también con el psicoanálisis. Creo que serían tres disciplinas que se encuentran bien entre sí, que tratan de apuntar al mismo campo, ¿no? Psicoanálisis, psicología junguiana y arteterapia. Y entonces lo primero sería situar todo lo que es esa familia del análisis, ¿no?, como un campo propio que no debe confundirse con la propuesta de psicología, ¿vale? Me estoy escuchando ahí de Sí, vuelta. ahí hay un eco, sí. Voy a cerrar los audios de todos. Porque si hay... Espérate, a ver si... Aquí está. Ahí está. Y cierro el mío también. Sigue. Muy bien. Entonces, no se trata de hacer tanto una confrontación entre análisis y psicología, o psicoanálisis y psicología, o psicología junguiana y psicología, sino entender que apuntan a conceptos diferentes, simplemente, ¿no? Y que cada uno ocupa un campo que es necesario, pero que no precisamente están ahí porque sin esta disciplina, pues ese aspecto pues, no se tocaría, no quedaría señalado. Entonces, el campo que toca el análisis, y hablo siempre de esas tres, digamos, disciplinas, ¿no? Psicoanálisis, psicología junguiana y arteterapia, porque son las únicas tres realmente que tocan ese campo. Lo que pasa es que tiene muchas ramificaciones y muchos caminos, ¿no? Hay, digamos, muchas ramificaciones de psicoanálisis, de psicología junguiana y también de arteterapia, ¿no? Pero todas esas corrientes tratan de señalar a un aspecto que la psicología no está encargada de señalar, ¿no? Y lo que señala el análisis es el orden simbólico del sujeto. Trata de cubrir el orden simbólico del sujeto, ¿no? Señalar su déficit simbólico. Apuntarlo, trabajarlo, ponerlo ahí, situarlo, ¿vale? Entonces esto abre digamos, un campo de experiencia, de exploración muy determinado. Y se trata más bien de la construcción del sujeto. Ahora habéis hablado, ha comentado Juan Carlos, cómo o la experiencia que habéis hecho con los dibujos, cómo invita como que cada uno haga su propia proyección del dibujo, la idea de la interpretación, ¿no? Y aquí en este campo del análisis, realmente arteterapia viene como una disciplina que no trata de ser un apéndice de las otras, sino que también tiene algo que proponer. Es decir, tiene algo propio que proponer. Y, por ejemplo, en arteterapia no trata de interpretar realmente el dibujo. Entonces no es interpretativo, igual que no es una disciplina diagnóstica, no se hacen diagnósticos por el dibujo. Esto yo creo es un campo de la psicología que para eso está preparada. Pero digamos, la arteterapia no trata de hacer diagnóstico a través de dibujo o de cualquier otro tipo de expresión artística. Precisamente porque señala al sujeto, diríamos al sujeto del deseo. Entonces, el sujeto del deseo es lo que en concepto junguiano llamaríamos el sí mismo. El sí mismo es el portador del deseo. Y pues el otro campo es el del yo, que creo que está más, la psicología se encuentra más focalizada en eso, ¿no? En optimizar el yo con respecto al mundo. El análisis y todo lo que son estas disciplinas que están ahí tratan de optimizar al yo con el sujeto, o sea, con el sí mismo. Y eso pone a la persona, al sujeto, no solo ante el mundo, sino ante la existencia como un todo. Por eso es necesario el orden simbólico, porque el sujeto está ante la existencia, ¿no? Ante el existir completo. Y tiene muchísima influencia, muchísima relevancia. Realmente nos sorprendería ver la influencia del sí mismo en la vida de cada sujeto, es tremenda. Todo gira en torno a eso. Lo sepa o no, lo quiera o no, o para que a lo mejor no lo ha localizado, ¿no? Y en resumen diríamos que todo gira en torno al deseo, a un deseo del sujeto no explicado.
que después traslada a través de demandas yoicas, ¿no? Entonces, la función básica de estas tres disciplinas, de las cuales yo haría una especie de megadisciplina, ¿no? Que incluyera el psicoanálisis, la psicología junguiana y el arteterapia, ¿no? Con todos sus aportes. La función en común que pueden tener estas tres disciplinas es enlazar al sujeto con su deseo. Y esto es lo que Jung llamó proceso de individuación. Ujú. ¿No? Entonces, el campo diagnóstico no entra en esta ecuación. No es, porque no se dirige al yo, ni trata de adivinar al yo, sino que trata de permitir que el sujeto, o que sea que el yo pueda enlazarse al sujeto, es decir, al deseo, al sujeto del deseo, porque el deseo está. El deseo Miguel, está. perdona, ahí yo no sé si te comenté la vez pasada, pero yo encuentro ahí una similitud muy grande con lo que es el trabajo de la caja de arena, el sample junguiano, porque y tal como lo está desarrollando en este momento una italiana, que en donde creo que es lo cambia, le cambia un poquito el nombre, en este momento no recuerdo, pero nosotros hicimos un trabajo social con niñitos en donde había 8 niñitos con sus respectivas cajas de arena. Nosotros simplemente mirábamos lo que estaba haciendo, tomábamos notas, interpretábamos para nosotros mismos si al caso, pero no lo comentábamos con el niñito, y nos reuníamos luego semanalmente, eran 8 sesiones nomás, lo discutíamos y lo relacionábamos lo que los niñitos habían hecho con sus respectivos problemáticas. Y lo curioso era que a las 8 semanas, sin haber hecho ninguna interpretación, nos comentaban en la casa, en los colegios, los padres, los cambios tan terribles que había habido a partir de eso. Entonces, eso como para amplificar un poquito más lo que es esa labor de acompañamiento sin interpretación, pero que se lleva a cabo unas transformaciones internas muy grandes, ¿no? Está interesante, claro. Yo me sitúo en el campo del proceso de individuación, muy concretamente, ¿no? Entonces, claro, aquí hay edades y, por ejemplo, es lo que dices, ¿no? Con los niños, a lo mejor, lo que es un comentario del trabajo a lo mejor no tiene sentido, porque lo que pone en juego el proceso de individuación es recuperar la introspección del sujeto. Pero en el niño esto podría ser contraproducente. Entonces ahí funciona una parte que es la que llamamos analizante obra, ¿no? Porque ahí no llamamos paciente a la persona, sino analizante. Pacientes para psicología, analizantes para el análisis. Porque es el sujeto el que tiene que analizar. Pero los niños no están en esa etapa tampoco de tener que analizar, ¿verdad? Sería contraproducente. Entonces, este acompañamiento del que me hablas me parece muy justo, muy ajustado, digamos, a un tipo de intervención arteterapéutica, ¿verdad? De acuerdo. Yo quisiera ahí, también abrir la posibilidad de que las personas que vayan teniendo dudas, pues que le vayan preguntando a Vale. medida que Miguel Sí. nos va comentando. Y yo te quería preguntar algo y es sobre un componente que tiene la arteterapia integrativa. Esa integrativa, ¿a qué se refiere, Miguel? Bueno, yo le puse este concepto al crear el instituto porque, y digamos que es un concepto que se puede acomodar a varias cosas, ¿no? Integrativa porque primero pienso que hay que integrar las disciplinas que trabajan para lo mismo. Por ejemplo, el psicoanálisis y la psicología junguiana me parecen las más relevantes, ¿no? O sea, habría muchos puntos de encuentro que no tienen por qué coincidir en lo mismo, sino que la aporta uno y otro no la aportan. Entonces, en este sentido es integrativa. Y pues creo que el trabajo es por la integración del ser humano, ¿no? También, que es el sujeto, ¿no? Entonces, este concepto está ahí, ¿no? Que siempre trata de integrar aquello que señala lo mismo en el cual apunta nuestro trabajo. Integrativa, ¿no? Darle una señal también a lo que estamos haciendo. Os diré que también arteterapia es un trabajo muy de autor, no es una ciencia exacta.
y que están en desarrollo. Entonces, digamos, el terapeuta o el arteterapeuta debe poder poner su propio sello respetando las bases arteterapéuticas, pero esas bases tienen que ser claras, ¿no? Si son claras, yo creo que se puede trabajar con ello. Ahí. Sí, Eduardo. Miguel, hoy estuve intentando entrar a buscar páginas tuyas. Me abrían muy desconfiguradas, pero encontré algo interesante y no sé si es un elemento que también hace parte del concepto que tienes de integración, es el concepto de arte. Sentí que había como un elemento interesante desde lo puramente estético. Me he dicho, no solamente labrar las escuelas del psicoanálisis, sino esas escuelas hablando con la estética. Sentí algo ahí como interesante. Sí, bueno, es muy interesante, muy importante este aporte, porque dentro de la disciplina de arteterapia hay que ingresar al mundo del arte y sobre todo del arte contemporáneo. Es muy importante, o sea, ingresar ahí, ¿no? Es más importante esto que estudiar un diccionario de símbolos para este trabajo. Ver esos lenguajes, ¿no? Porque, por ejemplo, el típico dibujo que se usa en psicología como un test proyectivo no tiene nada que ver con arteterapia. En primer lugar, porque no se toma el dibujo como una creación, como un acto creativo. Se toma como una excusa para interpretar a la persona, ¿no? Saltando quizá otros caminos que a lo mejor son más trabajosos, pero creo que son los adecuados, ¿no? Si la psicología quiere hacer un diagnóstico, ha estado 5 o 6 años estudiando una carrera para esto, no es una broma, no es, bueno, ahora con un dibujo yo voy a hacer un diagnóstico, ¿no? Un poco serio, ¿no? O sea, dejemos que la psicología trabaje su campo, ¿no? Pero es verdad que es muy importante el entrar en todos los campos que son de arte, de creación, enriquecerse con esto para ver sus lenguajes y verlo desde ahí, ¿no? Ver como un autor que está creando algo, no verlo como alguien que hace algo para que después lo analicemos. Entonces, estudiar los lenguajes del arte, el arte en sí, ¿no? Las propuestas, es muy importante. Y no solamente ver obras, sino escuchar a los autores, que es muy importante. Ver lo que dicen, ver cómo hablan, ver cómo lo proponen, ¿no? Escuchar su propuesta. No lanzarse como a una interpretación encima, ¿no? Esperar a que el otro también hable. Entonces sí, es muy importante. Y ahí ya se puede ver la magnitud de la disciplina arteterapéutica, que os digo que ahora empieza a estar consolidada, pero son los inicios. O sea, ya empezó a los años 30, 40, 50 del siglo XX, ¿verdad? Pero es hoy cuando empieza a estar consolidada, donde yo veo que sí que se han definido unas bases arteterapéuticas, pero está por desarrollar. Y desde luego el campo del arte me parece imprescindible, y concretamente el arte moderno. Miguel, Que por cierto, Jung... Sí, Sí. perdona, no, una pregunta ahí es, es que me he hecho varias veces la pregunta de si el arteterapeuta podría trabajar en una institución junto con otras disciplinas que se complementen. ¿Eso tú lo ves como Sí. factible? Yo sí lo veo, yo lo veo posible, lo que pasa es que se tiene que respetar el área de cada disciplina. O sea, por ejemplo, es igual, el psicoanálisis trabaja muy mal en instituciones, porque el psicoanálisis en realidad es un verso libre y necesita ser un verso libre. A la que le pones una institución suele mediar tanto sobre eso que al final ya no se parece al psicoanálisis, ¿no? Es como lo típico de muchos psicoanalistas que esperan que la psicología reconozca el psicoanálisis, pero es que el psicoanálisis no es una rama de la psicología, es un árbol propio y desde ahí tiene que ser visto, ¿no? Y ahora de momento está bien en lo privado porque es donde se puede desarrollar. Pero yo sí creo que debe haber una colaboración y no que hagamos de aprendices de brujo y que sabemos de todo y de todo, ¿verdad? Que nos venga cualquiera y ya sabemos de todo. No, yo creo que hay gente especialista en trabajar con niños y yo no lo soy un especialista, entonces yo me dirigiría a alguien que tuviera más preparación en ese campo o hacer algo compartido, ¿no?
siendo posicionado en procesos de individuación, y esto es para gente más adulta, incluso segunda mitad de la vida, ¿no? Pero bueno, es de que donde el deseo ya impera, es donde el deseo impera, y esto es a partir de la juventud, la adolescencia, juventud, que es cuando el ánima aparece, ¿no? Miguel, Entonces, Sí, Oscar. qué pena lo interrumpí, no siga. O sea, pensé que había terminado. no, sí. La pregunta, dos veces se ha referido a haciendo énfasis al arte moderno. Quisieras nos explicar un poquitico más por qué, o sea, porque vivimos precisamente en la época moderna, o tiene algo particular el arte moderno con respecto a la arteterapia. Sí, porque las propuestas del arte moderno coinciden con las propuestas arteterapéuticas y analíticas. O sea, por ejemplo, el primer desarrollo del psicoanálisis coincidió con la aparición, por ejemplo, del surrealismo, ¿no? O sea, son corrientes que se encuentran entre sí, ¿no? Y es por la capacidad de libertad que tiene el arte contemporáneo, la capacidad universalizadora y liberadora que tiene, ¿no? Nada tiene por qué parecerse a nada, nada tiene por qué responder a un código. Realmente, si nosotros vemos todo el desarrollo del arte, la evolución del arte, vemos que primero era un arte anónimo donde no había, el arte prehistórico, no había una firma, no había nadie. O sea, era un arte de un tiempo, ¿no? Después pasó a ser arte de pueblos, ¿no? Arte egipcio, arte griego, arte celta, arte inca. Después pasaron corrientes que duraban unos siglos, ¿no? El barroco, el gótico, etc., ¿no? Después, cuando llegamos al arte moderno, que empieza con el expresionismo y después el impresionismo a mitad del siglo XIX, los movimientos tenían décadas, duraban décadas. Después empezaron a durar unos años, unos pocos años. Y hoy en día no se puede hablar de un estilo contemporáneo, no hay un estilo contemporáneo ya. O sea, hoy el arte moderno son los artistas modernos, ¿sí? Los artistas contemporáneos. Se ha ido Juan Carlos. Ya. Estoy acá. Estás ahí. Sí. Vale. Esto es para que me despierte, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, digamos, ahora mismo el arte contemporáneo son los artistas contemporáneos. Entonces, digamos, para mí es una máxima expresión como de individuación dentro del campo del arte, ¿no? Donde pasa de no tener firma a que cada individuo tenga una propuesta propia, ni siquiera responde a un estilo, ¿no? Entonces, digo esto porque el arte contemporáneo es integrador. O sea, no expulsa al arte antiguo, sino que lo pone dentro de su propia vertiente. Ahí tenemos a Picasso pues, trabajando con figuras tribales y demás, ¿verdad? Entonces, es ese aspecto tan, digamos, tan universal, tan libre, tan abierto, donde no hay nada imposible, ¿no? Como concepto que explica el arte contemporáneo, y entonces esto lo asimila al inconsciente. Es muy parecido al inconsciente, ¿verdad? Donde ya no se guía por unos códigos, no se guía por nada, ¿no? Sino el que el propio sujeto puede proponer. Y por ahí digo que el arte contemporáneo es donde vemos que más se explica esto, pero insisto, ¿no? Integra perfectamente el arte antiguo. Sí, Si Miguel, tratando como de aterrizar un poco la labor del analista arteterapeuta, ¿cómo es tu consultorio? Una cosa muy aterrizada, pero ¿qué tienes? ¿Qué materiales tienes? Porque es que yo digo, pues las manifestaciones son tan generales que puede haber entonces también cosas de escultura o sí que se le ofrece Sí, de hecho, yo trabajo más bien, digamos, en talleres, que es donde un poco forjo la experiencia, y en talleres formativos, porque yo creo que este es el culmen del análisis. O sea, el análisis más pleno es en talleres y en talleres formativos, ¿vale? Pero bueno, sí, tiene que haber de todo, pero ahora ya mucho es así online, ¿no? Pero las personas pueden trabajar en su casa, hacerse su propio taller, y ahí los materiales son... o sea, son infinitos, todos los que quiera encontrar y los que pueda encontrar. Si os puedo enseñar después algún ejemplo, lo veremos, ¿no? Pero yo lo que tengo básicamente son materiales de dibujo y pintura y para hacer collage, ¿no? Básicamente porque
es lo que puedo un poco aportar, ¿no? Pero después las personas necesitan tener su propio lugar, su propio taller, su propia horas, digamos, ¿no? de dedicación como quieran, ¿no? Porque ahí interviene la creación, la reflexión, en fin, y eso tiene que ser muy, muy libre, ¿no? Ahora bien, yo recomiendo para un taller, para tenerlo ahí, pues tener cosas de dibujo y collage. El collage hace un juego muy bueno porque es una composición que tiene particularidades diferentes a pintura y dibujo. La pintura es lo más expresivo que hay. Lo más expresivo es la pintura. Y el collage es lo más intimista que hay. El collage juega con identificaciones, con recuerdos, con cosas que la persona va elaborando así, ¿no? El collage tiene una parte expresiva, pero es básicamente intimista, hace reflexionar mucho a la persona. En cambio, la pintura es expresiva. Y entre medio está el dibujo, que creo que es ¿no? que trabaja en seco, ¿no? No es tan expresivo como la pintura porque trabaja en seco. La pintura es con agua, con aguadas, con líquidos que se desparraman fácilmente, ¿no? ¿Verdad? Y puedes comprobar que si propones a una persona, pones pinturas y dices, exprésate lo que quieras, te va a hacer abstracto. No sé por qué, pero te hará abstracto. Porque el propio material invita a algo. Uno sueña que si tuviera cubos de pintura los estamparía contra la pared, pondría las manos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea que a veces el material también media bastante sobre la expresión del sujeto. En cambio, el collage que yo es lo que propongo de inicio. Es muy bueno porque hace una labor intimista donde la persona, digamos, recoge cosas, las elabora y demás. Y es muy portable, ¿eh? Es muy bueno y es bastante completo para hacer algo de primeras. Entonces yo no pondría cosas muy variadas que la persona al final no sabe qué elegir. Sí. Es proponerle algo. Sí. Oíme, y cuando hablabas tú de talleres, me doy cuenta que entonces la arteterapia puede aplicarse tanto a nivel individual como a nivel grupal. ¿Y deben ser como características e intencionalidad diferentes? Sí, yo propongo de grupos pequeños porque el análisis, cuando, por ejemplo, delante de 20 personas, 30 personas, no puedes hacer un proceso. Esto parece más un espectáculo que un proceso. O sea, se tiene que convertir en algo donde lo íntimo puede aparecer. Puede aparecer, lo íntimo. Y cuando hablo de íntimo no hablo de vida privada, hablo del sí mismo. Aquello que puede ser comunicado. Aquí no nos interesa la vida privada de las personas. Personas creen que tienen que confesarse a veces, ¿no? No es de interés para análisis confesarse. O creen que tienen que hablar de la infancia, pero eso no es una cosa del analista, es porque a través de la literatura las personas creen que tienen que hablar de la infancia, pero no se lo han preguntado a lo mejor, ¿no? Bueno, donde lo íntimo puede aparecer, ¿no? Los desarrollos íntimos, y íntimo yo solamente lo señalo para el sí mismo, ¿vale? Entonces, Jung nunca trabajó en grupo, excepto cuando hizo charlas o exposición, ¿no? Y Freud tampoco, ¿no? Tampoco. Juan Carlos, permítame, le robo la palabra. Es que en las diferentes traducciones que he encontrado sobre arte terapia, a veces he encontrado dos distinciones. Unos hablan de el arte terapia y en otros textos hablan de la arte terapia. Yo he concluido que el que dice el arte terapia es porque enfatiza el arte frente a la terapia. Y los que dicen la arte terapia enfatizan la terapia apoyada en el arte. Pues fíjate, en los años que llevo en esto no me había dado cuenta de esto. Yo siempre hablo de arte terapia, sin el ni la, ¿no? Pero mira, es muy ingenioso, sí, yo me lo pensaré. Sí. Miguel habla de el arte terapia. Yo hablo de arte terapia, no arte terapia, sí, estamos en el taller de arte terapia. Ah, chévere. Sí, no me he visto, por eso no me he dado cuenta, No es por los textos que he leído, sí. Y de verdad que no sé cómo se dice, la verdad que no lo sé.
¿no? La arteterapia, se dice el arteterapia, sí, el arteterapia. El arte, sí. El arteterapia, Me, sí. me Cuando gusta se más habla, ese. sí. Porque pone el arte, ¿no? Ahí como peso. Sí. Arte es creación, terapia es el acompañamiento. Y ahí en terapia es donde entra bien la psicología junguiana o el psicoanálisis. Pero también os quería recalcar que arteterapia tiene una propuesta propia, no es un apéndice, ¿no? Por ejemplo, no interpretar es algo que ha traído arteterapia y que debería ser asumido por psicoanálisis y psicología junguiana. Sí. Y esta es una propuesta propia. Tiene un esquema de intervención muy, muy interesante que hoy no vamos a ver porque sería demasiado largo. Bueno, el esquema no es que sea complicado, pero da mucho que hablar sobre cómo es la intervención, ¿no? Y cómo es el área de cada parte, porque se puede pensar que yo digo el arteterapia, ahora me fijo, el arteterapia no es una... algunos piensan que es un tipo de trabajo no verbal pero es un error, ¿no? Es muy verbal. Lo que pasa es que tiene una parte no verbal, pero se trabaja con la palabra, ¿no? Y ahí es donde se pueden unir realmente lo junguiano y lo psicoanalítico, porque Jung habla mucho de imágenes, de las imágenes del inconsciente. En cambio, el psicoanálisis pone el énfasis en la palabra. La palabra. Y es un gran haber, porque la palabra es lo que tenemos. Alguien dice que las imágenes son simbólicas y la palabra no, es un error. La palabra es lo más simbólico que hay. De hecho, el análisis trata de rescatar la palabra pleno, o sea, aquella que no es bla, bla, bla. Es decir, aquella que señala algo, que no transporta vacíos solamente. De acuerdo. Anita, ¿tienes una pregunta? Yo tengo una pregunta, Miguel, muchas gracias por acompañarnos de verdad y por trabajar este tema tan interesante. Yo hablo desde la ignorancia, o sea, no sé. Hermana mía, ya somos dos. Bueno, pero tal vez tú ya te encontraste con el deseo, yo no. Eso habría que interrogarlo, Sí. Sí. No, yo quisiera saber un poquito sobre el procedimiento, es decir, cuál es la propuesta, porque sí, ha habido interlocución entre los que conocen, los compañeros que conocen más. Yo de verdad no conozco, estuve en un taller, pero es decir, si dibuje algo, yo no quería dibujar porque yo no dibujo, entonces escribí y se recogió el material y ahí se acabó eso, y hace, no sé, 5 años, etcétera, con una experta de terapia de Argentina. A partir de ahí no sé más, no he leído, entonces yo sí quisiera, no sé los compañeros y compañeras, pero yo quisiera oír un poquito más de la propuesta como tal, que tú manejas pues muy bien. Bueno, se supone. Aprobado. Aprobado, Anita, de acuerdo. Sí, yo no doy charlas, de hecho, no las doy y no sé, todavía no sé qué hago aquí, esa es la verdad, pero sí me gustó desde el principio la invitación y porque no creo sí, quizá porque lo junguiano y porque me dirigía a unas personas interesadas en eso. Digo, bueno, quizás una asignatura pendiente y vamos a ponerla ahí. Entonces yo hablo en esta charla como si estuviera en un taller en realidad, ¿no? También, ¿no? Porque es mi costumbre en ello. Pero no doy charlas porque me parece que no es posible transmitir arteterapia. No es posible. O sea, se entra en un proceso, se está y se ve, ¿no? Entonces no es posible explicarlo demasiado, ¿no? Pero aún así se puede explicar. Sí, se puede explicar, ¿no? Pero la cuestión es digamos, ponerse en ello para entenderlo. La experiencia que tuviste, yo no sé si era un grupo muy grande, no había tiempo, ¿no? Y aquí el proceso es muy importante y que la persona nunca ha dicho su última palabra. No es que no somos los Sherlock Holmes de un dibujo que le vamos rastreando hasta lo mínimo a ver qué sacamos, ¿no? O sea, hay que dejar abierto que la persona no lo ha dicho todo, como nosotros no lo hemos dicho todo. Hoy cerraremos esa charla y no lo habremos dicho todo. Es igual, un dibujo es lo mismo, ¿no? Entonces, arteterapia trabaja en una propuesta simultánea donde yo creo que se cruzan bastantes cosas, ¿no? Y lo que pasa es que la persona accede a arteterapia dentro de un dispositivo arteterapéutico. Y este dispositivo preexiste la persona, o sea, la persona ingresa en este
por ejemplo, pues inicia los talleres, ¿no? Esto ya es una estructura arte terapéutica. Entonces el trabajo va a empezar ahí, no tanto con lo que la persona trae, sino eso que trae, cómo cambia con lo que está ahí, ¿no? Con el proceso arte terapéutico. Entonces empezará todo el dispositivo. Y ahí no te puedo decir más, ¿no? Que pueda aclarar, pero si vemos algún ejemplo, a lo mejor puedo hablar a través del ejemplo de algún dibujo, lo que sea, ¿no? Pero la persona empieza a trabajar. Perdóname, Miguel, ¿hay algún tipo de instrucción que tú das a los participantes? El arte terapia en crudo no se da instrucción, o sea, se dice tú, es como en el análisis, ¿no? que dice usted hable. ¿Y de qué hablo? De lo que quiera. Pues no sé de qué hablar, pues esté en silencio. Esto es en crudo, ¿no? Esto sería como muy lacaniano, ¿no? Pues hable, ¿no? Por eso la persona cree que en el análisis va a hablar de sus cosas y Lacan decía, no va a hablar de sus cosas. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues va a hablar. ¿Pero de qué? De lo que quiera, pero no va a hablar de sus cosas. Puede hablar de sus cosas si quiere, ¿no? Es el hablar. Bueno, entonces la propuesta en crudo de arte terapia sería sin consigna, pero no está escrito que no se puedan dar consignas perfectamente y yo las veo favorables sobre todo al principio, ¿no? Miguel, ¿y A la hora de tú hacer el collage. qué dirías tú que son las ventajas que tiene la arteterapia o el arteterapia sobre otros tipos de terapia? Yo creo que ocupa un lugar único y por lo tanto no tiene ni más ni menos ventajas. Es que es insustituible como propuesta, así lo veo. Es igual que el psicoanálisis es insustituible y la psicología junguiana es insustituible. Esta es la ventaja. Porque nada señalará aquello como esta disciplina, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas corrientes que se organizan en torno a arteterapia. ¿Por qué? Porque ya tiene una propuesta y porque creo que es insustituible y ahí es la ventaja, ¿no? Que es que la persona pueda elaborar su propio sujeto y su propio deseo, ¿no? Y su autoconciencia. No promete que eso se alcance, pero la propuesta está ahí. Eso pondrá en juego la persona y sus limitaciones simbólicas o no limitaciones o sus dificultades, pero que todo eso es trabajo, precisamente, ¿eh? Sí, Entonces Miguel, yo no sabría señalar. sí, yo me doy cuenta que es que con la pregunta de Anita, sí, que puede haber como mucha inquietud e interrogante sobre cómo puede desarrollarse. Y entonces yo sí te propondría de pronto, si tienes un ejemplo, porque eso se parece un poco a cuando le preguntan a uno, bueno, pero ¿qué es el psicoanálisis? ¿Cómo es? Y a uno se queda sin palabras para poder explicar. Y es lo que me dijo algún psicoanalista que me decía, eso es como quien pregunta, ¿cómo es el arroz? Pues pruébelo, ¿sí? Y el Claro, tiene que psicoanálisis, entrar, pues sí, pruébelo. Pero de no es pronto con un lógico. ejemplo nos puede acercar un poquito, pienso yo, Sí, Miguel. sí. Bueno, tampoco es que el ejemplo deba señalar todo, porque ahí nos va a faltar el discurso del otro, que es muy importante, en fin, todo lo que interacciona eso. Pero bueno, yo creo que ahí, sobre todo para ver qué es lo que podemos tomar en cuenta, ¿no? A la hora de ver un trabajo Exacto. y qué es la no interpretación y qué es lo que operamos nosotros, que es la devolución, lo que yo llamo devolución, ¿no? Uh-huh. Que no es Exacto. interpretación, ¿no? Entonces, matizar esas cosas más bien, ¿vale? Bueno, si quieres, lo que pasa es que me tienes que poner ¿cómo Sí, es? De hospedador. de compartir pantalla. Aquí yo lo tengo. ¿Puedo ir haciendo un par de preguntas mientras tanto? Claro que sí, Ok. Marcela. Bueno, una pregunta que te quería hacer es, digamos que hay otros trabajos terapéuticos con expresiones artísticas como la danzoterapia, la musicoterapia, tal vez el psicodrama no encaja allí. Eh, la escritura creativa, ¿te parece que permiten trabajar el orden simbólico y permiten trabajar esta búsqueda del propio deseo o la Sí, individuación, como lo has sí, llamado? Esa es sí, una pregunta. Y la otra es, una de las expresiones más importantes en este tiempo contemporáneo, por lo menos en nuestro país y particularmente en una ciudad como Bogotá, es el graffiti.
el graffiti que podría ser como una expresión del inconsciente colectivo. No sé si hay algún tipo de acercamiento entre la arteterapia y esta expresión artística que es el graffiti. Con lo del graffiti sí, pueden haber acercamientos muy puntuales. Yo la verdad es que no he hecho nada con eso, con el graffiti. Sí, me parece una expresión, digamos, popular desde luego, ¿no? Y expresiva y creativa. Veo un difícil encaje proponerlo como trabajo. O sea, veo demasiados limitantes, como que necesitas una pared, necesitas sprays, necesitas... impone como todavía hay una especie de código en eso, pero yo creo que no estaría cerrado a que pudiera ser, ¿no? Y cuanto a bien, música, voz, movimiento, todo esto está en la familia de la arteterapia. Entonces, el tronco principal por el que nació arteterapia es el arte plástico. Este es el tronco principal y este es el que sigue estando, ¿no? Entonces han aparecido ahora otros movimientos como la danza, la música, la voz, etcétera. Y de hecho hay algunas escuelas que lo estudian todo, ¿no? Lo ponen todo. Yo estoy más favorable a proponerlo desde la plástica, ¿vale? Pero quizá porque no soy especialista en las otras cosas, ¿no? No varían todo, ¿no? Pero que cuando un alumno lo aprende, digamos, el poner muchas cosas a veces puede también, a no ser que quiera trabajar en algo muy específico de movimiento, dedicarse a eso y demás, le puede un poco dividir a las personas, ¿no? Pero sí, es verdad, todo esto se ha ido agrupando en torno a la familia arteterapéutica. Por lo tanto, las consignas son las mismas, los puntos de partida son las mismas, la intervención es la misma y la estructura es la misma. Lo que pasa es que no es lo mismo trabajar con un dibujo que con movimiento. O sea, con el movimiento requiere la expresión verbal de la persona, porque yo creo que yo soy incluso un poco, digamos, remiso a empezar a mirar a las personas moverse, ¿no? Porque creo que es algo muy íntimo, muy personal suyo y que no está en juego como es su cuerpo, o si tiene gracia o no moviéndose, ¿no? Entonces, requiere, lo que está en juego es otra cosa que no es eso, que es una cosa interna, que es cómo la persona siente sus movimientos, qué mundo está creando con sus movimientos. Y eso es imposible si no lo transmite verbalmente. Imposible, ¿no? O sea que hay un juego muy, muy completo ahí. Pero todo esto que has nombrado es de la familia arteterapéutica. Y tiene las mismas, y el dramaterapia, bueno, todo lo que has nombrado tiene posibilidades de poderse trabajar desde el orden simbólico siempre que se pueda mantener la estructura arteterapéutica, ¿no? Que es lo que lo hace reconocible. No es tanto la técnica como la estructura arteterapéutica, que es lo que hace reconocible que ese orden simbólico se pueda trabajar. Cuando Bueno, quieras, está entonces para... ya lo puedes Bueno, primero, compartir. antes de eso os voy a explicar, porque vamos a hacer si podemos llamarlo un ejercicio, será el ejercicio de hoy, ¿vale? Yo os explico, es un dibujo, os explico el dibujo de la persona y después lo enseño, ¿vale? Este es un caso específico con el que yo no trabajé, pero sí un alumno del instituto haciendo una práctica supervisada, ¿no? Y entonces este dibujo lo ha hecho un adolescente de unos 16 años, por lo tanto tampoco es un proceso de individuación, digamos, que esté ahí en juego, unos 16 años. Entonces, el terapeuta en la práctica, que él es psicólogo, ¿no? y está estudiando arteterapia, leyó un libro junguiano, una propuesta con unas consignas y entonces le hizo todas estas consignas. A mí me parecía que le ponía un montón de consignas y no sé hasta qué punto eso podía dificultar, pero cuando hizo el dibujo, lo hablé, cambié de opinión, la verdad, ¿no? La cuestión de arteterapia es que no le digas qué tiene que hacer, ¿no? Pero después la consigna le puedes decir muchas cosas, mientras después no le digas lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer en efectivo, ¿no? Entonces él le dice, mira, puedes hacer un dibujo donde salga un monstruo, una cueva, una espada, fuego, un pájaro, cosas que caen y agua. Y una figura humana también.
Digo, bueno, que ya solo falta que lo hagas tú casi, ¿no? Sí. Pero no, la verdad es que funcionó. Yo veo que la consigna no entorpece lo que es el deseo del sujeto. Ahora, si le dices cómo lo tienes que hacer, o lo tienes que pintar todo, dejar en blanco y tal, ahí estamos en un problema. Que la persona lo pueda hacer como quiera. Esto es lo importante. Bueno, entonces el chico hizo el dibujo y entonces os describo el dibujo, ¿vale? Entonces hizo el monstruo, a la parte derecha está el monstruo hecho a lápiz. Es un artefacto que tiene fuego, ¿vale? Después más al medio hace una cueva y dentro pone una figura humana. Juan Carlos, no lo vemos. No, es que primero lo voy a explicar y después os lo enseño, Perdóname. ¿vale? Perdóname. Y después os diré por qué lo hago así. Listo. Entonces, en el centro hay una cueva, hace una cueva y dentro pone una figura sentada, una espada, ¿no? Y encima de la cueva un pájaro. Después pone una serie de círculos a mano izquierda, que son las cosas que caen, ¿no? Que dice que son piedras que caen. Y después pone una línea de agua por debajo de todo, ¿vale? ¿Os ha quedado claro el dibujo? ¿Tenéis una idea? ¿Vale? Bueno, yo ahora os lo enseño y me decís si se parece mucho, poco, bastante a lo que habéis imaginado, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? Para nada. ¿No se parece? Cada uno tuvo que haber creado un escenario diferente, claro. Claro, completamente. Sí, Vale. total. No se Claro. parece a lo que habéis pensado, pues es una descripción bastante exacta, ¿no? De la que hice, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. os lo pongo como ejemplo, precisamente porque esto es lo que tenemos en los sueños. Sí. O sea, los sueños tenemos un relato, pero no vemos el sueño. Para que os imaginéis que nunca hemos visto ningún sueño de nadie. Lo que yo os he contado es como si os explicara un sueño. Pero después os enseño el sueño, que es el dibujo, y no se parece a lo que yo he pensado, ¿no? Entonces, para que veamos que cuando trabajamos con sueños no vemos nada. Lo que tenemos es un relato. Y yo propongo que los sueños se trabajen sobre el relato, porque nosotros ponemos el material del relato, en realidad. El otro nos explica un sueño, pero si dice que ve una casa, yo pongo la casa, no la pone el otro. Este ejercicio lo quería poner para que veamos lo diferente que es cuando nos explican algo, ¿no? La composición que nosotros hacemos y la que hace digamos, lo que la persona ha podido vivir en el sueño. ¿Vale? En el sentido de que realmente no vemos nada, ponemos nuestro propio material. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el trabajo y la propuesta que hizo digamos, el chico, ¿no? El adolescente. Vale, sí que tenéis alguna impresión del dibujo. Este sería, digamos, una propuesta de dibujar, ¿no? Hacer algo. Miguel, lo primero, antes de mirar, ay, perdóname, Adolfo. No. Mira, lo único que iba a comentar es que, fíjate que muchas veces en terapia, en psicoanálisis, lo que hacemos es, nos cuentan el sueño, y si es un sueño muy importante, lo llevamos o bien a que lo dibuje, o bien a que lo represente en la caja de arena, ¿no? De arena. Y entonces eso Sí, entonces complementa tenemos ya mucho, ¿no? Sí, entonces ya tenemos un producto que es el dibujo o la caja de arena. Exacto. Pero ya no es el Adolfo, sueño, perdón. Sí, pero No, digo ya no que es el sueño. el sueño tiene un camino de interpretación. Tú decías aquí que no hay interpretación, hay una devolución. O sea, este dibujo, dentro del método de arte terapia, no es, digamos, interpretado simbólicamente, ¿o sí? Cuando hablamos de interpretaciones, que no interpretamos a la persona en función del dibujo. No, interpretar digamos, el simbolismo que el dibujo tiene para tratar de interpretar lo que ocurre en la persona, digamos, en la psique de esa Por ejemplo, persona. si podrías poner un ejemplo aquí. ¿Cómo, perdón? ¿Podrías poner un ejemplo de lo que qué quieres decir con interpretar el simbolismo?
Bueno, no sé, en realidad no tengo, estoy preguntando, no, digamos, no es lo mismo haber dibujado y haber pintado en ese color a lo que está encima de la cueva, no sé si es un pájaro, que haberlo hecho de otro, haberlo hecho de otra manera, o la distancia, en fin, se puede interpretar. No, nosotros lo que ven simplemente es que la No sé si propuesta hay alguna es... técnica que no estoy capacitado para hacerlo. No, no hacemos, o sea, no le sacamos que si lo hubiera hecho de otro color o de este que significaría una cosa u otra, sino que esta es la propuesta de la persona. La persona lo ha hecho así y esta es su propuesta, ¿no? Miguel, una pregunta. Estoy tratando de justificar por qué no vi lo que estoy viendo ahora. Es que cuando tú decías, no les voy a mostrar la imagen primero, sino les voy a decir lo que yo veo, no me sesgaste en la mirada de lo que yo debería ver y no estoy viendo lo que el que pintó, sino lo que tuviste en esa pintura, que es un... Sí, describí los elementos y ahí estamos también con que la persona que tiene el sueño tampoco describe lo que ve realmente, ¿no? Sí, trataba de hacer una descripción. Sí. Pero es un poco, estaba pensando si un poco la lectura del crítico frente al arte, ¿no? El acercamiento es qué es lo que estoy viendo, que no es lo que el que dibujó y quiso. Incluso en el arte no hay un quiso pintar, ¿no es cierto? El artista no pinta porque quiso pintar tal cosa, él pinta. Pero en arte terapia sí hay siento que sí debe haber o sí hay un quiso pintar. Sí, esto se lo explica a la persona que hace el dibujo, ¿no? Esto se le pregunta, ¿no? Todo lo que quiso hacer, ¿no? Y entonces ya genera un discurso a través un discurso suyo, ¿no? Y la persona puede interpretar lo que quiera, o sea, la persona que ha hecho el dibujo. Yo he querido representar eso, he querido representar el otro, he puesto este color porque significa esto, lo otro, ¿no? Esto está dentro del discurso de la persona. Pero lo que es la devolución ya no se hace exactamente una interpretación sobre si una cosa significa una cosa u otra. ¿Vale? ¿Tu preguntas es sobre el dibujo? Sí, la persona habla del dibujo, claro. Esto es importante. Sí. Es importante que la persona hable del dibujo porque crea, pero también explica. A veces no se le ocurriría hablar, ¿no? Por eso el terapeuta pregunta, no para tener información, sino para que la persona se autoexprese, incluso descubre cosas que no había visto a través de esa descripción. ¿Vale? Ahora, perdón, Sí. recién decía, alguien dijo, la persona tuvo la intención de pintar, pero seguramente no tuvo, digamos, a ver, por decir de alguna manera, se dejó llevar y, digamos, en forma más o menos inconsciente, fue produciendo ese dibujo. Exacto, esta está ¿no? buena, sí. Entonces, sí. de alguna manera está expresando algo interior que en modo consciente, digamos, no está todo, digamos, 100% en modo consciente. Hay una combinación ahí de cuestiones inconscientes y conscientes. Entonces yo me pregunto, esa devolución, ¿en qué está basada, digamos? Vale. Esto que has dicho es muy importante porque aquí no tenemos el concepto de que es una imagen que aparece. No, es una elaboración que parte de cero y que la persona no tiene claro que va a hacer todo esto, sino que es un proceso exactamente. Lo ha ido haciendo con proceso. No es una imagen que tenga y la pone ahí. Entonces, digamos, esto es importante. Por lo tanto, no trabajamos con imágenes, sino con elaboraciones, con objetos. Estamos trabajando más con objetos que con imágenes, porque la persona elabora todo esto y hace un proceso dentro de esa elaboración. ¿Vale? Y lo va descubriendo conforme hace. ¿Vale? Bueno, entonces, si queréis decir algo más del dibujo propiamente...
Bueno, ahí lo que vemos primero empieza por la derecha con este artefacto que es el monstruo, ¿no? ¿Verdad? Que lo han definido como el monstruo, que tiene fuego, hecho a lápiz. Y entonces vemos que es el primer objeto que hace, ¿no? Y que conforme avanza, aumenta la creatividad. O sea, cuando vamos hacia la izquierda, hacia la cueva, o sea, primero terminó lo que él definía como el monstruo, ¿no? Lo hizo así de una pieza y después pasó a otra cosa. Y cuando pasó a otra cosa se aprecia un desarrollo de la creatividad. Por ejemplo, esta cueva es muy original. A mí nunca se me habría ocurrido particularmente hacer una cueva así, ¿no? Parece muy arquitectónica. O sea, digamos que conforme avanza un solo dibujo, hace varios dibujos dentro del dibujo. Y entonces su creatividad parece ir en aumento, ¿no? Las figuras se vuelven más complejas, las va digamos, armando de una visión muy original realmente. Y después, cuando hace el pájaro, lo pinta, ¿no? Realmente lo que ha pintado es el pájaro, ¿no? Que ha formado un pájaro de fuego en realidad. Entonces lo que vemos es que lo que ha hecho a la derecha con el artefacto y el monstruo, después lo ha trasladado a la izquierda con la cueva y el pájaro. O sea, todos los elementos que están en la derecha, en lo que él llama el monstruo, están en la cueva y el pájaro. Y vemos que la cueva y el pájaro es una reproducción del monstruo. ¿Se ve? Está el círculo grande, sí, ¿no? sí. Y el pájaro hace de pico. Entonces, Sí, el pico. ha gestado una contrafigura muy interesante. El monstruo apunta hacia abajo y el pájaro apunta hacia arriba. Pero la parte del pájaro y la cueva es compleja y está muy bien trabajada, la verdad sea dicha. Entonces, lo que vemos a la derecha, después a la izquierda, se desarrolla de otra manera, ¿no? Entonces, en lugar de apuntar hacia abajo, apunta hacia arriba. El fuego permanece como el pájaro, que ya nos insinúa quizá la idea del ave fénix, ¿no? Porque es la idea reconocible para nosotros, aunque él no haya pensado en eso. La espada dentro, ¿no? que prolonga la figura del pájaro, ¿no? Apuntando hacia arriba, ¿no? La espada prolonga el pico del pájaro, en fin, ¿no? Que hace dos movimientos muy interesantes, uno hacia abajo, hacia tierra, y después el otro hacia arriba, ¿no? Con la figura de la cueva y el pájaro. Entonces, en esta figura de la cueva y el pájaro creo que hay un contenido muy rico, la verdad. Primero porque la cueva ya nos podría indicar aquí, ¿no? Tal como está con la figura dentro, como una idea uterina casi, ¿no? Fetal. ¿Sí? Y la idea de renacimiento viene casi junto a la, digamos, a la propuesta, ¿no? La idea de renacimiento, ¿no? Entre la cueva y el pájaro. Y realmente ahí en medio ha hecho una especie de figura triunfante, prácticamente. Miguel, una pregunta. Cuando yo te escucho, al parecer la propuesta y el discurso que tenga la persona que hizo este dibujo es muy, muy importante. Sí. Esto que tú estás mencionando, ¿fue mencionado por él? Por ejemplo, No. en su narrativa, en su... No. No sé si tenemos acceso a qué dijo él frente a este dibujo. Sí, ahora no lo tenemos porque dijo muy poco realmente. Dijo muy poco. No dijo todo esto, este es un discurso de devolución. Lo único que quiero significar es que primero la devolución habla de la estructura. Por ejemplo, que hay una figura a la derecha y otra en el centro. Que una es una prolongación de la otra, un desarrollo de la otra. Es como si casi hubiera una promesa en el inconsciente o algo así, ¿no? Pero Miguel, finalmente sí hay una interpretación. O sea, habíamos dicho ahora que no, estoy haciendo... Sí, esto es un discurso sobre la estructura. O sea, que la interpretación sea sobre la estructura, pero no sobre la persona. ¿Vale? Porque ahí es muy...
Perdóname, perdón. Porque Sí, ahí sí. lo sentí muy similar a las interpretaciones que se acercan a lo que en otros contextos uno lo haría también. ¿M? Y es sobre el dibujo que él hizo, ¿sí? Y la simbología que tiene el dibujo, que es una especie de interpretación. Sí, ¿M? pero lo que pasa es que esta simbología es una estructura que no se ve a primera, digamos, a primera vista Ah, ok. generalmente. Lo que pasa es que, digamos, la devolución tiene dos partes. Y la primera tiene que ser incontestable, que es, Ujú. hay dos figuras, ¿no? Y la parte del medio desarrolla lo que está en la parte de la derecha. O sea, lo que es la derecha, el monstruo, ¿no? Que lo que compone, ¿no? Queda desarrollado en la cueva y el pájaro. Miguel, qué pena que lo interrumpa, pero un puntico, ¿qué tiempo llevaba el muchacho ya en la arteterapia? ¿Estaba empezando en la mitad o terminando? No, esto es empezando. Yo Empezando. este caso no lo seguí, es un ejemplo de un alumno del instituto con otro chico, con un chico. Bueno. Estaba empezando, esto fue el primero prácticamente. Con Ahora, todas perdón, esas... por lo que tú decías que esto es un proceso, por lo que veo, es importante no solo ver el dibujo así, sino ver en qué orden se fue produciendo, digamos. Sí, este es el primero, es el primero. No, pero el orden No, en que fue el orden dibujando. en el sitio Es es lo que va importante si dibujó el exacto. pájaro primero y la cueva después, Hombre, sí, me parece, ¿no? Sí, primero hizo este de la derecha, como porque hay que explicaba, analizar el ¿no? proceso, o sea que hay que ver cómo fue dibujando esto. Claro, porque se ve cómo se hace más complejo conforme avanza. Sí, primero hizo el monstruo y después hizo la cueva y el pájaro, sí. ¿No? Y que Sí, se ve cuando pasa la cueva y el pájaro se hace más complejo, como si ya estuviera dentro del trabajo, ¿no? Como si él estuviera entrando ahí, estuviera más dentro. sí, no sé si retomo de lo que habías dicho. No es tan importante la imagen, sino la elaboración. Tú decías, es más que la imagen, es la elaboración. Y ya en la elaboración entiendo que interviene el tema del tiempo, ¿cierto? Como decía Adolfo, Claro. ¿qué hizo primero? ¿Qué hizo después? Es importante para la lectura. Claro, todo es importante, sí, puede ser Sí, importante, claro. claro. La intrahistoria del dibujo, ¿no? La Como historia del dibujo, de la imagen. Sí. claro, claro. ¿Qué deseo ha tenido de ir haciendo, ¿no? ¿Cómo se ha amoldado a eso? Sí. Y Y puede ser perdóname, importante para... sí. ¿Para qué, Miguel? Perdona. ¿Perdón? ¿Qué decías que era importante para? Porque es algo que puede ser importante, ¿no? Que ha ido haciendo primero, porque aquí vemos un proceso y sí, nos da la idea de que se complejiza el dibujo, ¿no? Que se vuelve como muy original. Este artefacto puede ser propio a lo mejor de alguien de su, no sé, alguien de su generación, a lo mejor están acostumbrados a esto o es algo que él ha inventado, pero sin embargo cuando va hacia la cueva y demás, ¿no? Crea otro mundo ahí, que es muy interesante, ¿no? Entonces, como en el orden de hacer el dibujo, ha ido, digamos, penetrando en otros conceptos pues, que no tenía al principio, ¿no? Sí, y lo del lado izquierdo me parece muy curioso porque es la parte como más, para mí es como lo más sencillo, lo más primario, casi que infantil, en comparación el lado izquierdo con el derecho. El derecho es súper elaborado, mientras que el otro es muy básico, ¿no? Sí. Aquí ha puesto los círculos que ya están aquí, ¿no? O sea, como ha completado con esta parte, toda esta parte que hay aquí, ¿no? Del monstruo, ¿no? Incluso lo ha equilibrado con esta línea, ¿no? Igual que están aquí estas líneas, parece que lo ha equilibrado. Pero sí, ahí no, dice que son piedras que caen, entonces a él no le ha interesado explicar más las piedras, ¿no? O sea, no le interesa hacer como un estudio mineralógico de las piedras, ¿no? Hacer redondas y dice, estos son piedras. Y esto me parece un acto muy interesante, ¿no? De síntesis, ¿no? Es decir, a él no le interesa que veamos bien las piedras y la forma. Le interesa decir, aquí hay piedras. Y he visto personas pues, que hacen un grupo de personas, hacen unas líneas y dicen, estos son personas. Entonces no le interesa hacer un estudio anatómico de eso. Y esto es lo que proporciona el arte contemporáneo. Que tú puedes hacer cualquier cosa para decir, estos son personas. Y que creen una gran evocación. Entonces a él le ha interesado más explicar la cueva y el pájaro que las piedras.
simplemente. Bueno, yo tengo una pregunta en términos del proceso, de todas maneras. O sea, hay una relación terapéutica. O sea, hay un paciente y hay un arteterapeuta. El paciente o el sujeto llega y con consigna o sin consigna hace un dibujo, produce un dibujo como el que estamos viendo. Produce algo, sí. Produce algo, sí, un objeto, como dices tú, no es la imagen. ¿En qué momento, primero, en qué momento recibe la devolución? ¿En la misma sesión? ¿Las sesiones son de cuánto tiempo? Sí, puede ser en la misma sesión o en otra. Depende de... Yo soy más partidario de hacerlo en otra sesión y de hacer sesiones, o sea, de 1 hora y media, 2 horas o 1 hora, ¿no? Ya. Donde a lo mejor en una sesión solo se trabaja o solo se hace un dibujo y solamente habla la persona sobre el dibujo, ¿no? Bueno, y después en otra... Sí, es un proceso, o sea, es un proceso, de todas maneras, la terapia es un proceso con una duración en el tiempo, o sea, hay varias sesiones, en cada sesión o cada 2 sesiones, etcétera, se produce un dibujo, el terapeuta... Sí, puede que se produzca en cada sesión o no, depende, ¿no? Lo que sí que tiene que tener como nunca una devolución antes de que la persona haya hablado, porque la persona debe poder decir desde sí, ¿no? Desde sí, sin estar cruzado por la devolución, porque después la devolución no es neutra, o sea, sí que influye en la persona. Bueno, ¿tú nos puedes contar algo de la devolución? O sea, ¿cómo se le devolucionó? ¿Cómo se le devolvió? Este lo estamos hablando entre nosotros. Nada de todo eso se le puede devolver, no estaría para esto. O sea, más bien es una contención y un acompañamiento, porque es como cuando hablábamos de los niños, ¿no? Estaba en una etapa muy problemática y no para esto, ¿no? Era cuestión de que él pudiera crear sus mundos y hacer sus mundos, ¿no? Y está demostrando que sí puede, ¿no? Que sí que puede hacer sus mundos. Pero no es un momento de individuación como de que la persona tenga que hacer una reflexión o que pueda hacerla, ¿no? Que es lo que la devolución cruza en la persona, ¿no? La devolución es una parte muy importante de la arte terapia porque marca el orden simbólico. Miguel, Miguel, perdóname. Perdóname, Oscar. Qué pena, Juan Carlos. No, tranquilo, dale. Gracias. Miguel, se me ocurre que lo voy a llamar técnica, no está bien elegida la palabra, pero se me ocurre otra. Es muy cultural, o sea, si viniera, no sé, bueno, hoy es muy parecido el mundo, pero digamos hace un tiempo, si hubiese venido un muchacho de la China, pues no habría elementos para interpretarlo, seguramente, o si viene de una tribu, etcétera. Es muy cultural, o sea, creo yo, o sea, es de personas de Occidente para Occidente. ¿Pero te refieres a la persona que hace el dibujo o la que hace la devolución? No, a la técnica en sí, o sea, al proceso de interpretación, de acompañamiento, etcétera, porque un dibujo que lo hiciera un muchacho chino, seguramente la persona que lo está acompañando quedaría en ascuas, no sabía qué pensar de ese dibujo. Digo, No, usted habló de fe, de etcétera. Ya, pero yo te diría, tráenos un dibujo de un niño chino o de una persona china y lo vemos, ¿no? No sabemos lo que... No, es una pregunta, sí, tampoco lo sé. No tiene por qué, porque no tiene por qué en absoluto. Digo, hoy, digamos un muchacho del Amazonas, entonces, porque es que hoy la China, pues y Occidente es lo mismo, pero un muchacho del Amazonas, no sé, dibuja algo y seguramente tiene una connotación, algo que tan diferente que escapa al que lo está acompañando. Sí, pero es que, claro, pero es que aquí se nos escapan muchas cosas. O sea, quiero decir, la devolución tiene que tener una parte incontestable, ¿no? Cómo está compuesto y demás, si podemos. A veces ni siquiera eso podemos verlo. Entonces tenemos que dejarlo y esperar a otras sesiones, a otra propuesta, ¿no? El terapeuta no es infalible en ese sentido. Pero si hay esta parte estructurante, tiene que ser clara, tiene que ser incontestable, de alguna forma. Después, un momento, sobre esto se puede hacer discurso, que es después también lo que habéis llamado interpretación, sí. Es discurso sobre la estructura. Claro, y esto ya es más complejo, digamos,
ahí podríamos entrar más en debate, ¿verdad? Pero creo que el poder hacer discursos sobre eso es muy importante para el terapeuta y para el analizante. Sí, Ahora, quiero decir, por ejemplo, el discurso que hago de aquí no quiere decir que sea el único discurso. claro, Pero claro. tiene que ser verdadero, basado en la estructura que descubrimos, porque no estamos analizando una simbología, sino el orden del dibujo, ¿no? Cómo lo ha planteado el dibujo. Y eso tiene que ser contestable. Ahora, discursos pueden ser muchos, pero no pueden entrar en contradicción unos con otros, ¿no? Aquí hay 100.000 cosas que yo no he visto, seguro. Pero lo que vemos debe ser... Perdóname, ahí es que yo iba también pensando en lo de los niños que te contaba, y es que uno ve la evolución a lo largo de las 8 sesiones, digamos, pero también en psicoanálisis está escuchando los sueños y uno le tiene muy en cuenta las series de sueños, en donde una temática puede aparecer inicialmente de una manera, un personaje, digamos la relación con el padre, y en el siguiente entonces ha cambiado algo, y en el tercero ha cambiado algo. Entonces ahí se ve también un proceso, y muchas veces ocurre lo mismo que con la caja de arena, y es que no se hacen interpretaciones ahí, ni siquiera se orientan, se hacen preguntas a la persona acerca de lo que puede eso significar, sino a lo largo del tiempo. Y ahí es en donde uno se da cuenta de cómo va progresando de pronto la persona en el manejo del conflicto. Es que, perdón. Eduardo y luego Liliana. Es que estaba pensando a partir de lo que decía Oscar, que recordando un poco la diferencia que hace Jung entre el arquetipo y la representación arquetipal. El arquetipo tiene que ver siento que es lo que tiene que ver con lo que dice Miguel, la lectura de la estructura. Ahora, cómo esa estructura se representa es una representación arquetipal. Y pensaba que uno como lector de esta pintura debe por lo menos acercarse a la cultura desde la cual su dibujante crea su obra, ¿cierto? No la va a leer desde cualquier lado, sino tiene que entender un poco de qué se trata y creo que eso es una de las diferencias grandes de Jung con Freud, es que él se fue a entender otras culturas, a tratar de encontrar cómo se representaba el arquetipo en esas otras culturas. Y eso es lo que marca la diferencia. Y lo que dice Oscar, si fuera otro dibujante de otra cultura, ¿cómo lo leería? Yo creo que el analista tiene que hacerlo, ¿cierto? Para resolver eso, necesitamos cosas de esta otra supuesta persona de esta cultura, porque si no lo estamos imaginando que será diferente o no, pero yo no tengo nada aquí. Además que esto me parece una cultura más moderna que tribal, o sea, que tribal de alguna forma, ¿no? Por el artefacto. Pero Miguel, incluso pensaba, un concepto que utiliza Jung es el de la amplificación. Sí. Cuando usted me puso esa imagen ahí, ¿sabe quién pensé? Yo pensé en Parsifal. Ha despertado lo... Sí. El rey Arturo. Pero que la persona que lo ha hecho no tiene ninguna noción de eso. Ni idea, claro. Claro, no. Pero No, que decir, es más lo que veamos nosotros. Claro, pero que sostiene la estructura, digamos, ese discurso sostiene la estructura. Pues, importante la estructura, sí. Claro, porque en eso nos tenemos que basar. ¿Vale? Ahora, podemos poner discursos encima, podemos poner Parsifal, yo he dicho el ave fénix, pero no tiene que estar en contradicción entre sí, no están en discusión, porque la estructura es una, ¿no? Miguel, a nivel interpretativo, fíjate que lo que insistía Jung era digamos que esa simbología arquetípica se debía dejar para, no desde el comienzo, sino que la persona hiciera sus propias asociaciones del sueño o del dibujo, y si es posible que él mismo haga una interpretación. Si llega a ser útil, entonces se traería simbolismos arquetipales como este de Parsifal o el rey Arturo y todo eso,
para complementar y enriquecer la interpretación. Esto se le cede como una devolución precisamente, donde el sujeto lo puede tomar. Claro, eso es una devolución. Hablarle de Parsifal es una devolución. No le está diciendo si está bien, si está mal, si que le falta o no le falta en la vida. ¿Por qué? Porque no es persecutoria del sujeto este trabajo. Este trabajo no es persecutorio, sino que juntos podemos participar de esa estructura. Y ahí es donde se interrelacionan lo que llamaba médico y paciente, o bien lo que llamamos ahora analista y analizante. Lo que pasa es que para mí, por lo menos, es bastante parecido a lo que es un sueño, porque uno nunca le interpreta el sueño a otra persona. Solo la puede interpretar el soñante. Uno le puede ir dando devoluciones hasta que al soñante, de alguna manera, le haga clic o le cierre la posible interpretación. Entonces, mi pregunta es, acá la estructura, porque la estructura también tiene que ver con el tamaño de la espada, la dirección, cuán enterrada en la tierra está, cuánto no. Lo que tú decías está bien, del eje este que hay con el ave, y tú nombraste el ave fénix, es como una referencia también media arquetípica, a una figura arquetípica. Que puede ser otra, es un pájaro de fuego, no hay duda. Que puede ser otro, pero bueno, de alguna manera está allí. Entonces, veo muchas similitudes, si bien es distinto porque acá hay una consigna, en el sueño es más difícil poner una consigna, y además acá importa mucho el orden, como tú decías, en el proceso. Bueno, en el sueño puede haber algo parecido, pero generalmente un símbolo, cuando uno ve una imagen, analiza la imagen, no cómo fue construida la imagen, ¿no? Ni sabe cómo fue construida. El sueño es distinto porque tiene historia, pero bueno. Entonces la estructura, yo veo muchas similitudes, capaz que no me estoy dando cuenta exactamente de la diferencia, pero veo más similitudes que métodos diferentes. Liliana, ¿ibas a decir algo? Sí, yo iba a decir algo así, pero mirando el rol del arteterapeuta, estaba pensando que es un acompañamiento propiciando un espacio y un espacio con algunos ejercicios. Y cuando hablábamos de estas hipótesis, que es similar cuando hay interpretación de sueños, no sé si aquí, pues no sé mucho de arteterapia, pero mirando todo esto de estructura, el orden en que va dibujando, entonces imaginaba eso, un acompañamiento de forma distinta, no haciendo interpretaciones, y tal vez las hipótesis se plantean como ejercicios allí mismo, donde la persona se siente en un espacio seguro para ir él mismo dándose cuenta de qué está ocurriendo con él. Y creo que hay un voto de confianza ahí, que la misma persona está haciendo sus propias elaboraciones con las propuestas que está haciendo. Pero no sé si estoy en lo cierto, Miguel, que lo estoy sintiendo ahí menos dirigido, más con hipótesis y más no pasando, dejando como casi que en lo implícito cómo esta persona va elaborando. Y recordé una persona que trabajaba en X lugar, que era profesor de dibujo, y él decía, yo simplemente, la persona contaba que estaba dibujando y vi la evolución de varios estudiantes con los solos dibujos que ellos hacían. Entonces me acordé cuando tú estabas narrando eso, pueda que uno tenga algunas interpretaciones, personalmente lo plantea como, en ese caso, como preguntas o como otros ejercicios. ¿Estoy en lo cierto? Sí, digamos, digamos, el límite de la interpretación es que no se dirige a la persona. Por ejemplo, se puede confundir que el dibujo es la persona, ¿no? Que como la persona ha hecho el dibujo es la persona, y eso es un error. En arteterapia el dibujo no es la persona, el dibujo lo ha hecho la persona. Entonces, sí, pero de alguna manera representa el estado psíquico de esa persona. No lo sabemos. Bueno, sí, pero yo no sé este estado psíquico. Si yo quiero saber su estado psíquico, si tengo un interés en saberlo, se lo pregunto. Pero puede no ser tan fácil. Pero es que yo aquí, si tengo que deducir su estado, voy a llenarlo de proyecciones de lo que yo sé, de su depresión y demás, ¿no? Pero, quiero decir, con el dibujo se está elaborando algo que es de la persona, pero no es la persona. Porque la persona puede hacer más cosas, y de hecho a lo largo del dibujo ha ido cambiando su propuesta dentro de un solo dibujo, ¿no? O sea, hay un proceso.
O sea que el proceso de dibujar a su vez es sanador en sí mismo. Puede No ser. es solo diagnóstico, lo que tú quieres. No es solo Por diagnóstico, supuesto, No por es, supuesto. no es diagnóstico, o sea, no hay diagnosis aquí, no hay diagnosis. ok. Es- Miguel, Eso una quería saber. pregunta, Miguel. ¿No es síntoma tampoco? Síntomas sí, Mm, sí, síntomas sí, ujú. pero el síntoma tampoco está ahí en el dibujo exactamente, ¿no? Ujú. Pero es interesante este matiz. Porque el síntoma es el del deseo. Ujú. Entonces, eso es lo que trabaja, esta es la subjetividad del sujeto. El síntoma es el gran representante del inconsciente. Si pudiéramos decir en lugar de síntoma señal, sería interesante porque no patologizaríamos el concepto de síntoma. Es la señal. Hay un síntoma de plenitud, pero yo no sé si la persona lo percibe en sí misma o no por el hecho de que esté en el dibujo. Yo no hago esa deducción, porque yo no sé la persona cómo se... a lo mejor no conecta con este lenguaje, no sé, no sabemos eso. Yo he visto 100.000 veces que a veces un dibujo que tú crees que es excelente, la persona no se entera de nada. Y otra persona que, ya digo, ha hecho 4 rayas, ha dicho, estas son personas, hace un trabajo interior descomunal. Esto no es raro. Este es magnífico, pero seguramente este chico en esa edad y la problemática que a mí me narraba, no está en el momento de entender sobre todo esto. Pero hay una promesa en el inconsciente y este sujeto todavía no es eso, por lo menos, ¿no? Oye, Nosotros trabajamos... Miguel, perdona, pero es que yo me doy cuenta que no es, este dibujo no es un ejemplo de lo que se suele trabajar como tú lo trabajarías, por lo que tiene todas esas recomendaciones iniciales, ¿cierto? Vale. Porque Sí, ahí sí. Bueno, sí es lo mismo que en arteterapia, cuando digo en arteterapia no, en caja de arena, cuando se les dicen a los niños, ustedes tienen que dibujar tal y tal cosa, tienen que escenificar tal cosa, ¿no? Eso es muy distinto y yo pienso que es menos terapéutico que si se deja en libertad que la persona construya algo que salga directamente de su psique sin ninguna indicación, ¿no? conforme avanza, sí, claro, las indicaciones suelen ser menos porque cuando las indicaciones son grupales, ¿no? Parten siempre del terapeuta, digamos, la persona se encadena a estas propuestas. Ahí sí. Pero entonces nunca está en el vacío, nunca está ante la nada. Y a veces estar ante la nada para terapeutas puede ser un problemático, pero para arteterapia no es así. O sea, la persona tiene que poder no saber qué hacer. Sí, ¿por qué? Porque es la vida, es el vivir, ¿no? Este no saber está tocando unas fronteras del sí mismo que son muy interesantes también. Y se han desencadenado muchas cosas con el no poder hacer, a veces, ¿no? Y este supuesto no poder hacer está encontrando sus propios límites. O sea que lo que entra en juego en arteterapia no son solo dibujos, son discursos, son actos, son no actos, son vacíos. Por ejemplo, yo creo que es una asignatura pendiente en el análisis, y sobre todo en el análisis junguiano, el que el terapeuta no sabe qué decir o no sabe qué hacer. Por ejemplo, y esto, por ejemplo, cuando tú lees cualquier libro de Jung, que hay, por cierto, muy pocos casos, o sea, hay una ausencia de casuística tremenda en no son muchos, ¿no?, los casos que hay explicados, ¿no?, en Jung. Tú cuando lees a Jung te crees que siempre tenía la palabra perfecta en el momento perfecto, en el discurso perfecto, en el momento adecuado. Y esto es totalmente imposible porque no es así ni es terapéutico. ¿Dónde están los agujeros del terapeuta? ¿Dónde está su no saber? Esto nos ha explicado suficiente, que el terapeuta no sabe qué hacer y no sabe qué decir. Porque ahí, en esa ecuación con el analizante, los alumnos y tal, el único que sabe que no sabe es el terapeuta. Todos los demás o creen que saben algo o saben que no saben algo, pero creen que el terapeuta lo sabe. Entonces, el único que aquí no sabe, es el terapeuta, que sabe que no sabe. Y por lo tanto sí que se puede depositar sentido porque no sabe, porque no lo va a depositar ahí. Por eso es tan hermosa esa frase de Jung de que el terapeuta es el partero del paciente, Sí. ¿no?
porque Digamos el que paciente es el que el- tiene las soluciones de sus propias problemáticas, ¿no? sí, es una diferencia con psicología, ¿no? Donde en psicología el saber está en el psicólogo. O sea, la persona pregunta y se supone que el psicólogo tiene un saber de eso, pero en análisis, o sea, tanto en psicoanálisis como en psicología junguiana y arteterapia, el saber está en el sujeto. Claro. Lo que pasa es que es un saber no sabido, es un saber no sabido. No está sabido por el terapeuta, pero tampoco por el sujeto. Entonces, las preguntas que hace hay que devolverlas porque si el saber está en el sujeto tenemos que creer en eso, ¿no? Pero no es un saber que sepa. Simplemente es un déficit simbólico, no es un déficit del orden simbólico, ¿no? Y ahí está la propuesta y el compromiso del terapeuta y del analizante, ¿no? De encontrar lo que se llamaría el objeto A, el gran objeto perdido, el gran hecho perdido que no sabemos cuál es nadie. Pero Miguel, usted está sintetizando la historia de toda una vida en un espacio terapéutico muy corto. Eso, en la práctica, o sea, ¿cómo se resuelve? Porque sí, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir, pero esa es la vida. Y entonces, a un muchacho de 16, ¿cómo se encaja eso con la historia, o con 3 meses, 2 meses, no sé, 6 meses, un año que está un muchacho de 16 años en una... Sí se logra que... Es más, yo no sé si sea oportuno que se logre, o sea, eso debe dejarse abierto. No sé, mejor dicho, casi que no logro articular bien porque ahí mismo me enredo yo, porque estoy en esa misma situación. No es fácil. Sí, no sé si me hice entender, o sea, eso... No he acabado de entender eso de que una vida está ahí. Ahí en los Pues, talleres pasa lo que pase en los talleres, nada más. Ahora, eso que pasa en los talleres es algo muy especial, muy específico, de carácter muy singular, nada más. No sé si es una vida entera o no, pero lo que hay ahí es singular y de hecho empiezan los talleres, o sea, la persona no lo trae antes, ¿no? Está dentro de esa estructura. Durará hasta que salga y cuando salga también se llevará lo que esté en los talleres, ¿no? Pero lo que tratamos es de abrir ese espacio de número 2, ¿no? Que hablaba Jung, o de sujeto, ¿no? O de orden simbólico. Sí, Cuando digo que es toda una vida, me refería a que eso es un círculo que nunca se cierra. O sea, el terapeuta es el único que sabe que no sabe, pero después se va a dar cuenta que creía saber que no sabía y y ahí seguimos, porque eso se retroalimenta. O sea, y esa es la vida, finalmente. ¿Cuándo Pues, termina? entonces, a lo que iba es eso, encajarlo en un muchacho de 16 años, no sé, no lo ubico bien. Sí, estoy hablando, sí, claro, yo estoy hablando a vosotros, no al chaval de 16 años, ¿no? Pero digamos, es la ética del terapeuta, ¿no? El lugar del terapeuta. Pero este saber que no sabe no es una ignorancia absoluta, ¿no? Es un saber que no sabe sobre el saber del inconsciente que está ahí, ¿no? En juego, ¿no? Por eso es un proceso. Y la prueba de que la interpretación no es, digamos, no hace nada es que no llega al inconsciente la interpretación. Es una racionalización de algo y casi es imaginaria del que hace la interpretación también, ¿verdad? Es decir, la persona seguirá buscando en la misma línea donde está la interpretación. Y oye, pero no le he dicho esto, ¿por qué sigue insistiendo? Pues porque esa interpretación o esa respuesta no cubre la verdad del inconsciente. Y el síntoma dice eso. El síntoma dice que el inconsciente no ha sido cubierto. Miguel, una pregunta ahí es, que de pronto tiene que ver con la misma metodología del proceso de arteterapia, y es, digamos que en psicoanálisis uno puede tener un paciente durante 6 meses, 1 año, año y medio, cuando se está en un proceso de individuación, una persona, digamos que de la segunda mitad de la vida. La pregunta es, digamos que con este tipo de talleres se logra que la persona tenga un desarrollo interno semejante. ¿Cuántos talleres tiene que hacer la persona o cuánto es la duración de un proceso terapéutico en esta área?
y es que quiero traer esto a un campo, no, digamos, la palabra terapia no tiene que confundir con que sea algo de enfermedad o terapéutico. Ahora mismo la palabra terapia es muy, digamos, muy inclusiva para cuestiones como proceso interior. Yo inscribiría mi trabajo en el amplio campo del desarrollo personal. Y entonces lo que están delante no son pacientes, ¿no? Todos vosotros y nosotros sí que podíamos estar participando en este proceso. Yo no considero enfermos ni que tenga que llevar a cabo una cura al uso, ¿no? Entonces, digamos, el número de talleres. Yo te digo que cuando lo sepas me lo dices para que yo también lo sepa, ¿no? Pero yo diría que yo soy un partidario de marcar tiempos, ¿no? De marcar bloques, ¿no? De marcar ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, yo propongo pues 5 talleres o después un ciclo que son 20 talleres, ¿no? Si hace la persona, ¿verdad? Pero que la persona no crea que es un trabajo indefinido, sino que las etapas estén marcadas de alguna forma y la persona ya irá diciendo si quiere continuar o no, ¿no? Pero que aquí empieza y aquí termina, ¿no? Y entonces ya no se siente como que está en algo indefinido, sino que se ha marcado digamos, unos tiempos, ¿no? Y ver lo que pasa en esos tiempos. Entonces la propia dinámica de la persona dirá, porque no hay nada garantizado, no está garantizado que la persona responda a eso, porque es del orden simbólico y eso es una cuestión, diría yo que capacitativa, o sea, no todo el mundo entra en el orden simbólico y entonces tiene que, si no puede entrar porque no puede, digamos, entender las cosas desde ahí, tendrá que hacer algo tipo autoayuda o psicología o algo, otra cosa, ¿no? Con afirmaciones personales y cosas así, o otro tipo de dinámica, ¿no? Pero también Jung establecía que hay personas que tienen límites que no pueden superar y que eso se ve mucho en la transferencia, ¿no? Que cuando la pueden entender o no, o cómo se la entienda, porque la transferencia es donde se vehicula lo sagrado, ¿no? El vínculo sagrado está en la transferencia. Entonces, cómo la persona lo pueda entender. En el ámbito analítico, la transferencia no es solo sobre la persona, es sobre toda la instancia terapéutica, sobre todo el dispositivo. Entonces, ¿piensas que en arteterapia suceda lo mismo que sucede en terapia junguiana, en donde tanto el terapeuta como el paciente, lo digo porque lo era el término que utilizaba Jung, pero por supuesto que es quitándole las connotaciones de enfermedad mental, porque mis pacientes en este momento, ninguno tiene un trastorno grave, sino todos son neurosis de las que todos tenemos, ¿no? Pero ¿tú crees que en un proceso también de arteterapia se transforme tanto el analista como el analizando? Totalmente, completamente. Es que si no, ¿por qué hacemos eso, no? ¿Por qué nos dedicamos a eso? O sea, es digamos, la otra persona es genial, es un genio en potencia, ¿no? Yo pongo un ejemplo mínimo, ¿no? Como el de antes que ha dicho Eduardo, ¿es la arteterapia o la arteterapia? Pues yo no la había pensado, pero a partir de ahora lo pensaré, o sea, me ha influido. Es un ejemplo, ¿no? Pero claro, porque tienes razón, yo no tengo la respuesta, pero es verdad, o sea, yo me he fijado y puede ser de una manera o de otra, pues ya me ha influido, ¿no? en esto, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, digamos, muy pido excusas por haberlo contaminado, Miguel. Ya voy a estar condicionado de por vida, eso sí. Pero nosotros podemos tener una visión un poco bucólica de lo que Jung trabajaba, ¿no? Y tenemos como una imagen fija en las primeras etapas que estaban en esa clínica, que todos estaban locos, que estaban todos desquiciados y demás, y estaban en ese mundo. Pero la verdad es que conforme avanza, solo trabajaba con gente que más que pacientes parecían discípulos y que eran personas con una amplia cultura, con respuesta, y también vemos como Jung pasa de concebir la neurosis desde un punto de vista clínico a un punto de vista cultural.
O sea, al final la neurosis no es clínica, sino cultural. Y este traspaso hay que entenderlo. Al final no se interesaba por la neurosis, se interesaba por el sí mismo, y están ejemplos como Aion y estos libros finales. ¿Verdad? Entonces, la neurosis pasa de un síntoma clínico a un síntoma cultural, y de un síntoma cultural a la individuación. O sea, el neurótico es el privilegiado del proceso de individuación. Solo el neurótico puede hacerlo porque está entre dos mundos, entre el deber ser y el deseo, entre el mundo y el sí mismo. Miguel, tengo una pregunta con el concepto de individuación aquí en el arte. En el proceso de individuación, quiero pensarlo desde el arte, o la representación artística que hace el paciente o el analizante que entra en el proceso. ¿Se sienten diferencias entre el primer dibujo que hace y el intermedio o el final? ¿Hay cambios estructurales, hay cambios? No sé. La persona va, digamos, está entrando en un mundo, y igual que este chico en un dibujo ya ha hecho unas partes y una evolución, así ocurre. O sea, se nota que él en una fracción bastante corta ha hecho una evolución. Bueno, pues en gran escala es así, sí. Yo había preparado ejemplos y bueno, veo que nos hemos quedado con un solo dibujo. No sé si hemos respondido al título, pero el título es una excusa, no lo sé. Pero sí, yo tenía ejemplos para hablar de todo esto, ¿no? De ejemplos diferentes. Sí. Y sí que lo es, sí que los hay cambios en la estructura. Hay evolución, o sea, la persona viene con unos intereses y acaba con otros. Pero desde el punto lástima que no haya tiempo, pero ¿qué? Desde el punto estoy pensándolo desde el punto de vista pictórico. En la pintura se siente un cambio en la pintura, no en él, sino en la pintura. Pero es que la pintura, por decirlo de alguna manera. Sí, pero es que en arte terapia la pintura es una parte de un todo y que no se puede disociar. Claro que hay una evolución o hay un cambio, ¿no? Pero este cambio también va sujeto a un discurso del sujeto. Yo os podría proponer una cosa, ¿no? Pues una persona que trae intereses por las diosas, ¿no? Los mitos como diosas, ¿no? Que si Artemisa, que si Demeter, no sé qué, ¿no? Y bueno, y ahí no se le dice nada, pero al cabo de un tiempo parece que eso ha desaparecido y ahora está con la poesía experimental. Increíble. ¿Cómo ha hecho este salto de una cosa a otra? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque aquello, pues porque las diosas en ese concepto es una especie de tipología encubierta como de arquetipo, ¿no? Y la poesía experimental está haciendo algo que realmente propio, ¿no? Que con aquello no podía desarrollar más y muta hacia otro campo. Y esto lo permite el proceso. Entonces, generalmente va muy parejo una cosa con otra. Y desde luego, la libertad artística y la creación experimentan una maduración y una evolución. Esto es así. Cuando alguien, digamos, está en algo, ese algo madura. Eso es así. Oye, Miguel, me surgió una duda y es, en los talleres, ¿es posible también que los compañeros se comenten? Sí, porque porque el hecho de ver estructura es un aprendizaje también. No es verdad que la observación no sea así. Uno cree que en estas cosas del alma o de los dibujos cree que tiene que verlo la primera y que si no lo ves que no es muy listo o que no tiene intuición. O sea, no se le ocurre que aquí tiene que haber una formación. O sea, no se le ocurre que la física cuántica requiere una formación y que las cosas no las va a ver por intuición, ¿no? Pero cosas del alma o de los dibujos o de sueños cree que tiene que saberlos interpretar así, ¿verdad? Entonces, digamos, ese ver la estructura, ese ver esa propuesta es parte de la formación y se va trasladando de unos a otros y te aportan también. Te aportan, sí. Es que si no, no hay evolución, ¿no? No es posible el análisis sin esos aprendizajes. O sea, el cómo estás y cómo te encuentras así durante 5 años no funciona. La persona tiene que evolucionar y en eso está lecturas, estas reflexiones, experiencias, ¿no? Todo esto va formando
todo este camino que está dentro del dispositivo arte terapéutico. Es muy raro que la persona avance sin leer, por ejemplo, o sin escribir, que considero que es una parte muy importante del sujeto. Si el sujeto puede escribir, tiene algo de posesión de la palabra, y cuando hablo de palabra, hablo más allá del bla, 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 ¿no? Sí. Más allá del mero hablar. Yo tengo una última pregunta para Miguel. ¿Cuándo esta pintura que estamos viendo deja de ser la expresión de un paciente y se vuelve una obra de arte? No, esto ya es una cuestión más para el mundo del arte que Ah, para no. mí. No es, Ah, sí, no. no, para mí es una obra de arte. No, señor. O sea, No me diga cuestión que no se ha acercado a eso. Eduardo, sea bueno conmigo. Mire, aquí no ponemos al sujeto ante el arte, sino ante una experiencia de creación. O sea, no lo calificamos, o no está en mi, digamos, en mi voluntad esta calificación, sino que es como el sujeto se sitúa ante una propuesta de creación. Es la experiencia del sujeto ante la creación, ¿no? Algo crudo. Y creo que es desde ahí donde sale el arte. Sí, ahí yo entiendo ahí a Miguel en ese sentido de que no se puede mezclar, aunque también te entiendo la inquietud de Eduardo de que por lo menos en una parte tuya tiene que haber el gusto artístico por algunos dibujos más que por otros. ¿Sí? Aquí lo que recogemos es la propuesta, y aquí hay una persona altamente creativa en ciernes. O sea, como ha hecho La Cueva, me parece una obra de arte arquitectónica de propuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, yo no sé lo que haría, parece entre arquitectónica, cubista, etcétera, ¿no? Y cómo ha resuelto los elementos con total libertad, pero muy eficaces, de manera muy eficaz. Sí. De acuerdo. Os pongo, mira, por ejemplo, esta es una propuesta de una mujer, que ya sí que he trabajado con ella, donde ante una propuesta, ella elige los platos que utilizaba de niña. Va a buscar los platos que utilizaba de niña y los pone aquí. Y pone un plato para el pasado, un plato para el presente y un plato para el futuro. Está buenísimo este. Sí. Entonces, esto se considera un collage, por ejemplo. Esto es una instalación, sí, una mezcla. Una instalación. ¿no? Instalación y collage. Entonces, cada plato lo ha designado de una manera. Por ejemplo, aquí parece muy uterino, ¿verdad? Este plato de la infancia, ¿no? Los cordones, el cordón casi, ¿no? Umbilical y demás. ¿no? El plato de su traslado a Madrid fuera del ámbito familiar. Una transición. Y el plato del futuro, de Prone Arte Terapia. Aventura. Lástima que no nos depara. Este era muy interesante, toda esta... Sí. Pero Miguel no ha intentado transitar por esos lindes. ¿Qué lindes? Las del arte. Sí, a mí me gusta mucho, y creo que es algo que yo deposito ahí, ¿no? En los talleres. Este es mi ámbito. Yo creo que he visto algunas cosas, de lo poco que intenté hoy acercarme, no sé si eran suyos, pero puse Miguel cintas y me abrieron varias páginas. Mira, Miguel, que es que Eduardo es peligroso, es que no te imaginas el grado de peligrosidad de este hombre. Oye, eso estoy viendo. Nosotros, por ejemplo, cuando planteamos arte terapia, desde luego, por eso tenía reticencia. Una reticencia es que no se expone, ¿no? Porque en esto somos muy cuidadosos, ¿no? De que no le proponemos a las personas ni que hagan una exposición, para nada, claro. ni que debe transitar, ni que su propósito debe ser ahí. Si la persona quiere exponer, es cosa suya, pero arte terapia no lo invitará a una exposición. No, pero uno camina. Yo creo que ahí hay arte. Esta persona proviene de psicología y de bellas artes. Muy bonito, estéticamente es muy agradable. Sí. Y que utilizar los platos de pequeña y demás, recurrir ahí, es como recurrir al ancestro, en fin, ¿no? a la prehistoria propia, ¿no? Para ingresar ahí, hacer ingresar esos objetos en el orden simbólico. Nutricio. Muy bonito, muy bonito.
Bueno, se nos acabó el tiempo. es verdad. Esto hubiera dado, de verdad, como tú dices, Miguel, que para mucho, mucho más, porque es que surgen una cantidad de inquietudes. Pero Ahora Miguel, solo hemos podido crear dudas. sí, que eso es lo más Pero importante. eso está en muy bien, últimas. eso está Claro, muy bien. ¿sí? no Sí, respuestas, sí, sino sí. preguntas. De Miguel, acuerdo. muchísimas gracias por estar No, con Miguel, nosotros. gracias. Muy, muy agradable y sobre todo quitándote horas de sueño, que es lo peor. Eso sí, esto es lo terrible, lo tremendo. Bueno, Yo Miguel. quiero darle las Sí, gracias. sí. A ver. Muchas Gracias, gracias, Miguel. Miguel. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Que no he saludado a Heber, que es el primero con el que hablé. Heber, Claro. hola. No, bueno, quería darte las gracias también a Aura, que fue quien me puso en contacto contigo. Aura. Sí, Ella sí, estudiaba conmigo en el Centro Junguiano de Caracas. Entonces, bueno, allí la conocí y pude ver su trabajo y ella siempre hablaba de ti y de los avances y todo lo que iban haciendo en el mundo de la arteterapia. Muchísimas gracias también por tu buena respuesta y por acompañarnos esta noche. Vale, Eh, gracias a Un vosotros. abrazo. Gracias, Miguel. Bueno, Miguel. un abrazo. Bien, Miguel. ¿no? Chao, chao. Chao. Adiós. Chao, gracias.